Jacobo Grinberg, un científico de la UNAM, un gran investigador desaparecido. No se sabía mucho sobre este impresionante ser humano hasta hace muy poco tiempo. Creador de la teoría sinérgica, que afirma que el cerebro humano es capaz de modificar a conciencia la realidad. Es decir, que el campo neuronal del cerebro es como un universo y que tiene el poder sobre todo lo que hay en el espacio y trabajar alternamente con el universo. Aquí es donde su trabajo incluye diversas disciplinas, desde el punto científico, metafísico, psicológico, sobrenatural, espiritual y mucho más. ¿Qué sucedió? Te hablan de la cripta. Bueno, estaba a punto de sacar a la luz un descubrimiento muy importante sobre la mente humana y casualmente desaparece de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Escribió varios libros basados en sus estudios. Uno de los más famosos, el libro Pachita, un controversial tema hasta para él mismo. Tuvo que verlo con sus propios ojos para poder creer lo que la mente humana es capaz de hacer. Pachita, otro ser humano para investigar arduamente, con poderes desconocidos para este hombre. Fueron estudiados minuciosamente durante meses, lo cual le abrió un amplio conocimiento y un camino lleno de descubrimientos que lo llevó a escribir y dejar plasmados sobre sus libros. Jacobo no era cualquier científico, de hecho, tenía fuertes lazos con el presidente de aquella época y con su familia. Tenía un laboratorio en la UNAM y aún a día de hoy viven algunos de los que fueron sus alumnos. Además de que todos sus experimentos eran financiados por el CONACYT y tenía un doctorado en neurofisiología en Nueva York. Jacobo era de una mente tan amplia que quizá lo podrían ver como un rompecabezas difícil de resolver. Él creía que nos podíamos mover entre dos o más universos, solo con el poder de la mente. En palabras textuales dijo: "Yo no puedo saber sobre el límite de la capacidad humana. No me atrevo a decir lo que el ser humano es capaz de hacer, ya que su potencialidad es extraordinariamente fuerte". Lo cual demuestra aquí que, a pesar de muchísimas horas de investigación, una vida basada en estudios y ciencia que dejaba corto a lo que el cerebro era capaz de hacer. Para Grinberg, el chamanismo no tenía pasos intermedios, como él decía. Ponía como ejemplo a la gran Pachita, donde ella hacía operaciones y cirugías sin tener conocimientos médicos universitarios, simplemente creyéndolo y queriéndolo hacer. Ella lo hacía una realidad. Pachita no era un superhumano, solo era una persona que logró de alguna forma desarrollar lo que todos somos capaces de hacer. Jacobo Grinberg llegó al punto máximo de su carrera. Él tenía en sus manos un descubrimiento que a esas alturas la CIA ya tenía conocimiento: el proyecto El secreto detrás del Dr. Grinberg. Gira en torno al científico, mientras Grinberg estaba desarrollando varios experimentos para probar su teoría sinérgica y desapareció de repente. Para ser exactos, en 1994, un año controvertido para México, entre el levantamiento zapatista, la toma de posesión de la administración del presidente Ernesto Zedillo, el inicio del Tratado de Libre Comercio, una profunda crisis económica y el asesinato de un candidato presidencial, del que se tenía una esperanza de salvar un país con cambios negativos cada vez más desastrosos. Por eso pudiéramos creer que su ausencia pasó casi desapercibida. Jacobo tenía secretos. Supuestamente ni su esposa estaba enterada de algunos movimientos de este científico. Pero su actitud extraña hasta día de hoy deja muchas preguntas al aire. Empezaron a sospechar de su desaparición cuando no llegó a su fiesta de cumpleaños. Su esposa Teresa lo excusó, informando que había tenido que asistir inesperadamente a una reunión en Campeche, algo que no era de extrañar, pero aún así encajaba más o menos con la enigmática personalidad de Grinberg.
Las sospechas comenzaron cuando su mujer llamó a uno de sus alumnos para encargarle el laboratorio. Precisamente, el tipo de mensajes o tareas que Greenberg jamás compartiría con nadie ajeno a sus proyectos más herméticos. Familiares y compañeros de trabajo empezaron a preocuparse. Pasaron semanas mientras se hacían investigaciones, haciendo llamadas al extranjero donde él tenía compromisos. Curiosamente, todo fue inútil. No existía siquiera registro de que Greenberg o su esposa hubieran dejado México. En mayo de 1995, familia y amigos, tras alertar a la policía e incluso contratar a investigadores privados, parecieron confirmar que la misteriosa desaparición del científico era ya un hecho consumado. Uno de los personajes más sospechosos de la desaparición de Greenberg fue su esposa Teresa. No solo debió ser ella la última persona en verlo, sino de que se tiene registro de que dijo extrañas explicaciones y mentiras para encubrir la ausencia de su marido. El 24 de diciembre, Teresa, quien supuestamente habría acompañado a Greenberg a Nepal, apareció en la casa de Morelos, acompañada de otra mujer, y tras recoger utensilios de cocina, ropa y a su perro, se marchó. 5 días después afirmó al casero, a quien rentaban un departamento en la Ciudad de México, que dejaría el inmueble. Decisión que sorprendió a su arrendador, pues el contrato vencía hasta marzo. Durante los 5 meses siguientes, nadie supo del paradero de Teresa, hasta mayo de 1995, que apareció en casa de una tía que vivía al sur de Tijuana. Las múltiples incongruencias y el extraño comportamiento de Teresa han provocado que sea señalada como responsable directa o al menos como cómplice de la desaparición del investigador. Pero, por otro lado, hay rumores señalando que la Policía Judicial del Estado de Morelos encontró 2 cadáveres que supuestamente correspondían a Teresa y a Jacobo, en estado de descomposición, pero que habían recibido dinero para ocultar el hallazgo. Extraño, ¿verdad? Pero esto no termina aquí. Existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en que Greenberg fue visto, el investigador mexicano y su esposa fueron interceptados cuando se dirigían de su casa hacia el laboratorio de la UNAM por 2 vehículos, de los cuales bajaron varios hombres de raza caucásica y en pocos instantes sometieron y raptaron a la pareja. Evidentemente, esto contradice la información que se tiene sobre el hecho de que Teresa fue vista en más de una ocasión después del 7 de diciembre y que jamás mencionó nada al respecto. Estos hombres supuestamente podrían ser agentes estadounidenses de la CIA, pero al mismo tiempo dan pauta para la siguiente teoría: la abducción. Recordemos que en muchos casos, la descripción de algún grupo de hombres altos y con facciones radicalmente caucásicas se liga a la presencia de extraterrestres u hombres de negro. Sin duda, esta versión puede parecer aún más extravagante, pero tampoco puede ser descartada. Es importante considerar que la información, teoría y práctica que poseía Greenberg era codiciada por más de un grupo, tal vez incluso, ¿por qué no?, por seres de otro planeta. ¿Qué sabía Jacobo que incomodaba a tantos? Como Carlos Castañeda. También hay quienes han señalado las supuestas discordias que existían entre Greenberg y el antropólogo brujo Castañeda. Según se dice, Castañeda tuvo algo que ver con la desaparición del científico, a punto que incluso podría haberlo mandado desaparecer. Evidentemente no hay pruebas de esto, pero es otro de los rumores que circulan por ahí. Otra de las teorías gira en torno a una probable especie de exilio espiritual voluntario, al cual Greenberg decidió realizar tras alcanzar algunas verdades trascendentales. Algo así como un descubrimiento de información cósmica que, o bien envió su cuerpo a otra dimensión, o pudo viajar a un universo paralelo y seguir viviendo de una forma más avanzada espiritualmente. Es decir, que llevó a cabo sus descubrimientos y pudo hacerlos parte de su realidad.
De hecho, Greenberg, en algún momento, hace referencia directa a esa transición que parecería algo común entre los hombres que han acuñado a un cierto grado de conciencia. También hay quienes sugieren que Greenberg fue requerido como un hombre espíritu por la tradición tolteca. El investigador no dudó en desprenderse de todo lo que le ligaba a su identidad para volcarse en cuerpo y alma a fungir como un guardián de recintos energéticos. Se puede afirmar que el legado informativo de este investigador, tras su paso en este plano, constituye a una investigación de invaluable valor. Además, por lo avanzado de las premisas que aventuró a compartir, la información proyectada en su obra irá adquiriendo cada vez mayor vigencia. Jacobo Greenberg dedicó su vida al estudio científico y por lo tanto experimental de la conciencia. Queda en todos nosotros aprovechar y estudiar las herramientas de su trabajo y honrar así los esfuerzos de un hombre que no le temió invitarnos a los límites del pensamiento establecido, con el único fin, quiero pensar, de obsequiarnos un preciado regalo: la libertad a través del autoconocimiento. Y su mayor logro fue descubrir cómo hacerlo. Eso sin duda lo llevó a desaparecer. En su legado dejó bastante información y quizá, entre sus líneas, encontremos el mensaje que quiso darnos alguna vez. Jacobo, un adelantado a su época. ¿Qué opinas? Gracias. Te hablo desde la cripta de Abrael.